Hoy nos toca el capítulo número 12 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 12 del segundo libro de Reyes, que tiene como título Reinado de Joás de Judá. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes de las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿Por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino darlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venían el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacían para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres,
reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabat, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Aquí volvemos al inicio. Reinado de Joás en Judá. Dice que en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Recuerden al niño que había sobrevivido porque su hermana lo escondió. Y a los 7 años comenzó a reinar. Pero claro, recuerden que era solamente un niño. Y todos sabemos que un niño de 7 años no tiene el conocimiento, no tiene la madurez, la sabiduría, no tiene todavía para reinar. Entonces recuerden que él tenía un tutor, que era el sacerdote. Todavía en el versículo 2 dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Entonces vemos que el sacerdote, recuerden que al niño lo escondieron de 1 año, lo escondieron en la casa de Jehová, y allí estaba el sacerdote Joiada y los demás sacerdotes. Entonces prácticamente ellos lo instruyeron. Entonces vemos que, como dice aquí, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Él era un niño, o sea que para tomar decisiones, para hacer todas las cosas que se iban a hacer, él era guiado, dirigido, porque por cuenta propia no podía, no tenía esa madurez, ese conocimiento, nada. Era un simple niño. Y vemos que el sacerdote, que era un hombre de Dios, guiaba a Joás desde los 7 años, y al menos fue bien instruido, porque aquí dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Fíjense, o sea que cuando un hombre, una mujer de Dios se deja también guiar por otro hombre o mujer de Dios, eso por supuesto que es de bendición. Es de bendición, porque se está dejando guiar de una persona que de verdad es del Señor, una persona que conoce a Dios, una persona madura, una persona espiritual, que le va a enseñar lo recto, lo correcto delante del Señor. Y vemos que él era un niño desde que comenzó. Ya lo estaban cuidando a partir de 1 añito, cuando lo escondieron en la casa de Jehová. Y a los 7 que comenzó a reinar, bueno, prácticamente vamos a decir que era el sacerdote. Estaba detrás del niño guiando y dirigiendo todo. Al menos gracias a Dios por allí. Y vemos, dice que con todo y eso, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Fíjense que hubo cosas que todavía ellos no hicieron. El quitar esos lugares altos de idolatría. No los quitaron. Hicieron muchas cosas buenas, pero no todo lo que Dios exigía en su totalidad. Dice, con todo y eso, que a pesar que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, en el tiempo que fue dirigido por el sacerdote Joiada, dice, con todo y eso, los lugares altos no lo quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Wow. Y Joás dijo a los sacerdotes,
todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen. Fíjense, ahí lo vemos preocupado por la casa de Jehová. Vemos a Joás, de repente vio que el templo de Dios se estaba deteriorando. ¿Y qué dijo? Habló con los sacerdotes y le dijo que recogieran todo el dinero que se traía como ofrenda sagrada al templo de Dios, ya sea el pago, lo que ellos le llamaban una cuota, o el de los votos, cuando las personas hacían votos a Dios, o una ofrenda voluntaria. Entonces los sacerdotes que tomaran ese dinero para pagar cualquier reparación que se haya que hacer en el templo de Dios. Y esta misma acción que él hizo, eso continúa, es vigente hasta los días de hoy. Vemos que una de las cosas que se hacen con el dinero que se recogen en las congregaciones hoy en día es para todo lo que se necesite en la congregación, para todo lo que se necesite. Aquí van a reparar, vamos a decir así, lo que es la iglesia, la estructura, todo lo que se necesitaba. Todo lo que haya que hacer en el templo, se lo tenía que hacer. Y hoy en día sigue haciendo lo mismo. Hoy en día, ese dinero que entra a la congregación, a la iglesia, que el pueblo mismo da, con ese dinero también se repara todo lo que necesita la iglesia. Si hay que comprar algo, cosas, se compra de allí. Si hay que reparar, se repara. Todo lo que se necesite que esté involucrado con la congregación y que sea del Señor todo, si de allí se agarra el dinero. Dice, y entonces en el 6 vemos que en el año, sin embargo, que en el año 23 del reinado Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. O sea que se les habló con ellos, se les había dado unas instrucciones, y vemos que pasó un tiempo y ellos no habían hecho nada. Entonces el rey Joás mandó llamar a Joiada, al sacerdote principal, y a los demás sacerdotes, y les preguntó en el versículo 7, ¿por qué no han reparado el templo? Porque ellos les preguntó eso, porque ellos estaban tomando, los sacerdotes estaban tomando el dinero para sus propias necesidades. O sea que el rey ya había dado unas instrucciones de lo que tenían que hacer para reparar el templo, que agarraran el dinero que estaba entrando allí para reparar el templo, y ellos, pasó un tiempo, ellos no habían obedecido, no habían hecho eso, porque ese dinero lo estaban agarrando para sus propias necesidades. Entonces, en vista del rey, que vio que estaba pasando el tiempo y no estaban haciendo lo que se les dijo, les llamó y les preguntó. Entonces les dijo que ya no tomaran allí, prácticamente en el versículo 7, que ya no tomaran más ese dinero para sus propias necesidades, que de ahora en adelante que todo debía usarse para reparar el templo. Y ahí vemos en el 8 que los sacerdotes acordaron allí prácticamente de no aceptar más dinero de la gente, y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Ustedes saben que, por ejemplo, los sacerdotes tenían su trabajo dentro del templo. Entonces ellos no podían tomar esa responsabilidad de ponerse a reparar el templo, porque hacen una cosa o dejan de hacer otra o hacen otra, y entonces estuvieron de acuerdo en que ellos no iban a tomar esa responsabilidad, de eso se tenía que encargar otra persona. Entonces allí vemos ya en el versículo 9 que los sacerdotes Joiada ellos tomaron como un cofre y le hicieron un agujero en la tapa y lo pusieron al lado derecho del altar, en la entrada del templo del Señor, de Dios Todopoderoso. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro de allí, de ese cofre, todas las contribuciones de la gente. Y hoy en día también se hace eso. Y cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte o el encargado y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo
a la casa de Dios, y después lo metían en las bolsas. Fíjense que ahí vemos una administración, estaban bien coordinados. El dinero que se recoge de la casa de las congregaciones hoy en día, siempre ahí se lleva, hay una contabilidad. Dice la Biblia que hace todas las cosas decentemente y con orden. Fíjense que en los tiempos bíblicos también todo era con orden, todo era las cosas bien hechas. Ahí vemos que ellos recogían el dinero y sacaban, ahí anotaban todo lo que entraba y tenían allí ellos también su plasmado todo lo que entraba del dinero. Y después que les mandó en el 11, luego entregaban el dinero, allí en el 11, daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros, maestros que reparaban la casa de Jehová. Fíjense lo que hacían. Habían personas, como hoy en día se hace, que se encargaban de esa parte. Hay que construir, hay que hacer esto, aquello. Y se buscaban las personas que se necesitaban, si era carpintero, si era herrero, todo lo que, de acuerdo a lo que necesitaban para hacer en la congregación. ¿Y qué dice aquí? Que se les pagaba. Que se les pagaba. Y aquí estamos hablando que este era el pueblo de Dios. Estamos hablando, vamos a decir hoy en día, que todos eran cristianos. Entonces, a veces se ven en las congregaciones que se necesita hacer algún trabajo y a veces se pretende de que siempre hagan el trabajo de gratis. Dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Si cuando nosotros se nos daña algo y buscamos a alguien, un plomero, un carpintero, quien sea, y uno le paga a esa persona lo que nos pida, o sea, lo que amerita el gasto de lo que uno necesita. Si uno se lo paga a ellos que no son cristianos, que son personas que no son del pueblo de Dios, y uno paga todo lo que tengan que pagar porque uno necesita eso, ¿cuánto más uno debe bendecir al que es del pueblo de Dios? ¿Cuánto uno más debe bendecir a nuestro hermano o hermana que es cristiana? Entonces muchas veces pretendemos de que no, que como es cristiano tiene que hacerlo gratis. No, que como es cristiano tiene que todo es gratis. Y aquí estamos viendo que aquí se le pagaban a todos los que trabajaban dentro de la obra. El obrero es digno de su salario. Ahora hay ocasiones, porque sí, claro que sí, que la misma persona siente de parte de Dios el no cobrar, ¿no? Dice que no le pague nada, porque quiere darlo, regalarlo para el Señor, darlo para la obra. Ya eso es otra cosa, si no quiere aceptar dinero, cobro, o que la persona quiere ofrendarlo por completo para la obra. Pero estamos viendo aquí en los tiempos bíblicos que el obrero es digno de su salario. Todos estos que estaban aquí eran del pueblo de Dios. Al menos que necesitaran algo y allí en Israel no hubiera y tendrían que ir para allá lejos, otra parte, a buscar lo que necesitaban. Pero allí en el pueblo de Israel estaban todos, carpintero, herrero, todo lo que se necesitaba allí para reparar una grieta, porque el pueblo de Israel era bien grande. Entonces vemos que con el mismo dinero que entraba a la congregación, a la iglesia en los tiempos bíblicos, con ese mismo dinero se le pagaba a todos los trabajadores. Así que eso no está bien, eso no es de Dios. Cuando se pretende exigirle, porque hay personas hasta que dicen, no, que como es de la iglesia tiene que hacerlo gratis. No, porque hay que hacer este trabajo. Y de repente sí, hay personas allí, bueno, fulanito, ok, y sutanito. Entonces pretenden que como son cristianos y es de Dios, tienen que hacer todo ese trabajo gratis. Y recuerden que ellos también comen, ellos también tienen sus esposas, sus esposos, ellos también tienen sus hijos, también tienen que pagar, si están alquilados, tienen que pagar también sus todo, luz, agua, tienen que comer. Entonces el obrero es digno de su salario. Y si uno le paga a una persona no cristiana, a un impío, a una persona que no conoce a Dios, todo lo que necesita, porque nosotros lo necesitamos, ¿cuánto más nosotros debemos de bendecir a los mismos del pueblo de Dios? Si alguien dentro de la congregación tiene que hacer algún trabajo en la iglesia, es responsabilidad de la congregación pagarle.
al menos que la iglesia sea bien pequeñita y no tenga el dinero, no haya los recursos. Pero ¿qué se puede hacer en ese caso? Se recoge. Ok, hay que comprar unos ventiladores en la congregación. Y de verdad la iglesia no tiene porque la iglesia es pequeña. Pero uno se prepara de tiempo. Mi hermano, recuerden que hay un ventilador que hay que comprar porque está dañado, está haciendo calor. Vamos a ir recogiendo conforme Dios le vaya a usted proveyendo, conforme Dios le vaya poniendo en su corazón. Y vamos a ir reuniendo para comprar el ventilador porque hay que comprarlo para que lo instalen. ¿Y qué hace la persona? Dios es quien provee y Dios es quien pone ese deseo, ese querer como hacer en la persona para dar. Y se comienza a recoger, porque las cosas se hacen en orden, yo siempre metí con orden. Se comienza a recoger. Cuando ya se ve que está el dinero disponible, ya está el dinero. Ahora sí, gloria a Dios. Se compra el ventilador y se le paga a la persona que lo va a instalar. O sea, así se puede hacer las cosas, solo que las cosas hay que hacerlas en orden. Todo en orden. Al menos que se presente una situación de urgencia, de emergencia, que no hay tiempo para reunir, no hay tiempo. Y bueno, y si hay alguien en la iglesia que sepa del asunto, si Dios pone en su corazón, claro que puede hacerlo de gratis. Porque es algo que se presentó así, que no hay tiempo para reunir, no hay tiempo. Y bueno, y a la final pues somos un cuerpo. Lo que estamos haciendo lo hacemos por amor a Dios, para el Señor. Pero que no se tome eso como un abuso en el sentido, no, porque como es de la iglesia tiene que hacerlo de gratis. No, porque usted no sabe la necesidad que puede tener ese hermano o esa hermana. Porque hoy en día hay bastante necesidad. Entonces uno no puede aprovecharse de los hermanos. Si está el dinero en la congregación, se paga. Ahora, si la persona no quiere el dinero, ya eso es decisión de la persona, pero se paga. Fíjense que aquí se recogían todo el dinero y dice, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban las casas de Jehová. Fíjense, ahí todo el mundo les pagaban. Dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Así como también los pastores son dignos de tener su salario, pero volvemos y repetimos lo mismo, ¿de acuerdo? A veces hay congregaciones que son muy pequeñas, como no se recoge lo suficiente, pues el pastor por supuesto tiene que trabajar para mantenerse. Para trabajar, los apóstoles también trabajaban y le servían a Dios igualito. Entonces, bueno, al menos que por supuesto hay iglesias que son ya grandes, que hay muchos miembros y alcanza lo suficiente para pagarle al pastor tiempo completo y para los gastos de la iglesia. Todo eso varía dependiendo del tamaño de la congregación. Vemos aquí, por ejemplo, en el 12 dice, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, 12, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa de Jehová para repararla. Fíjense que todo salía del dinero que se recogía en la congregación. Necesitaban hacer algo, no era que le pedían a los miembros, bueno, en este caso, si por supuesto el dinero que se recogía en la congregación, de allí compraba todo, los materiales, todo lo que se necesitaba, y se le pagaba a quien los iba a instalar. Eso salía todo del dinero que se recogía de la congregación. Al menos, ¿cómo puede variar la situación? Que de repente la congregación no tenga dinero allí ahorrado, porque ya se gastó en otra cosa y no haya dinero, y no hay mucho tiempo para ponerse a reunir. Se conversa con la congregación, se ora por supuesto primero, se mete todo eso en ayuno, y Dios toca los corazones. Y de repente aquella hermana van a poner esto, la otra hermana va a poner aquello. Y bueno, ya ahí se buscan las personas, se les pagan para que lo instalen. O sea, todo eso varía dependiendo
de la situación del caso. Pero aquí en este caso vemos que de la casa de Dios, que es lo que hoy dijéramos la congregación, salió todo, compraron todo para reparar, compraron las maderas, las piedras, todo lo que se necesitaba y se mandó a instalar. Dice, más de aquel dinero, el 13, más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeros, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún utensilio, ni de plata se hacía para el templo de Jehová. Vemos que ahí dice que el dinero que se traía al templo, que no se usaba para hacer copas de plata, ni despabiladeros, o sea, tazones, trompetas, ni otros objetos de oro o de plata. Entonces vemos que allí se asignó en el 14, porque lo daban a los que hacían la obra. Y con él reparaban la casa de Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no alcanzaba para todo. Entonces, ¿qué pasa? Uno a veces utiliza el dinero para prioridades. De repente aquí estamos viendo que la congregación hoy en día, de repente el techo estaba dañado, cuando llovía se metía el agua. Estoy llevándolo el ejemplo a hoy en día. De repente los ventiladores o el aire está dañado. O si hay ventiladores, hay dos que no funcionan, no sirven. O cuando está lloviendo se está filtrando el agua. O el piso ya no sirve. Entonces uno tiene que, aquí hay prioridades. Entonces aquí dice que no se hacían tazas, no se hacían despabiladeros, ni trompetas, o sea, ni instrumentos. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la prioridad? Lo que era la estructura. Tenían grietas las paredes. Entonces el dinero también se utiliza, pero tiene que haber prioridades. De repente no alcanza para todo, para instrumentos, para aquello, para arreglar, no. Pero ahorita lo más importante, ¿cuál es lo más importante? Que la estructura esté bien, para que cuando llueva no se filtre. Entonces, vamos primero a enfocarnos en la estructura. Y después cuando volvamos a recoger, compramos si hace falta taza, si hace falta instrumentos. Fíjense que todo es prioridad. Entonces vemos que ellos no estaban haciendo ni trompetas, ni nada, ni utensilios, ni nada, sino que todo el dinero, todo lo estaban recogiendo, era para reparar. O sea que eso era lo más importante. Dice, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y uno también tiene que tener prioridades. Fíjese que esto se aplica como aquí, que al nivel de congregación, que era la casa de Dios. Recuerden que ellos allí le decían la casa de Dios, porque recuerden que todavía el Espíritu Santo no estaba en los cuerpos. Que hoy en día, dice la Biblia, que prácticamente la casa de Dios es el templo de Dios, es nuestro cuerpo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero esto lo estamos llevando a nivel natural, a nivel de estructura física, porque a pesar de que ya nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que antes era una estructura física, nosotros todavía nos congregamos. Y la mayoría se congrega en una estructura, como si fuera casa. Entonces esa también necesita de cuidados. Eso también necesita, la congregación necesita de mantenimiento. Mucha gente dice, no, ¿para qué hay que dar tanto dinero? Que no sé qué más. No, la estructura para tener mantenimiento y para todos los gastos, claro que se necesita. Hoy en día todo, usted va a reparar, usted va a hacer una cosa y se lleva dinero, porque todo ahorita está caro, todo cuesta dinero. Y fíjense que no solamente es comprar lo que se necesite, fíjate ellos, piedra, madera, también hay que pagarle a los que están allí trabajando. Entonces uno tiene que ser consciente con todas esas cosas. Entonces vemos aquí, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban toda la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. O sea, ahí están diciendo, ¿verdad?,
que no fue necesario pedir cuenta de ese dinero a los supervisores de la construcción porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Aunque aquí ellos no lo hacían porque eran hombres honestos, pero siempre eso se hace, se pide cuenta, porque uno siempre, para evitar problemas, para evitar algún tipo de problema inconveniente, siempre uno pide, por supuesto, cuentas, para llevar un orden, para que todo así. Sin embargo, ellos decían aquí que no lo hicieron así porque las personas eran honestas y dignos de confianza. O sea, confiaron 100% en cómo ellos estaban administrándose el dinero. Pero uno, para evitar problemas, uno pide cuentas para llevar un orden, aparte que todo eso se plasma, se escribe. Entonces, ustedes saben. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová porque eran de los sacerdotes. Fíjense, aquí en los tiempos bíblicos, allí, el dinero que se entregaba por el pecado y el dinero por la culpa le correspondía, dice aquí, a los sacerdotes. Entonces ese dinero no se tomaba para usarlo para el trabajo de la obra porque le tocaba a los sacerdotes. O sea, lo mismo que estábamos hablando ahorita. Vemos que aún los pastores tienen derecho, pues también el obrero es digno de recibir su salario. Pero si a veces la iglesia, como les estoy diciendo, es pequeña, pues no se puede. Aquí vemos 17. Entonces subió Hazael, el rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Y vemos que hizo el rey Joás. Recogió todos los objetos sagrados que Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, habían dedicado junto con los que él mismo había dedicado. Después le envió todo a Hazael, junto con el oro que habían en los tesoros del templo de Jehová y en el palacio real. Wow. Como resultado, ¿qué pasó? Hazael suspendió su ataque a Jerusalén. Miren lo que él hizo. Wow. Ustedes saben que una de las cosas cuando los enemigos atacan una ciudad o algo así, es para ellos tomar en posesión todas las cosas, el oro, la plata, todo lo que pueda tener ese pueblo. ¿Y qué hizo él? Fíjense, ellos tenían allí mucho oro, muchas cosas. Ahí está hablando que todo, fíjense, mandó a recoger todos los objetos sagrados que estaba cuando el rey Josafat, cuando estaba Joram y cuando estaba Ocosías, los reyes anteriores que él, anteriores de Judá, que habían dedicado junto con los que él mismo había dedicado a Dios. Y después le envió todo a Hazael, junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El que lo iba a Hazael, que iba contra Jerusalén, suspendió el ataque. Yo lo que veo aquí es un detalle, un pequeño detalle, pequeño e importante. Vemos que él no consultó a Dios. Vemos que él no consultó a Dios para ver qué iba a decir Dios. De repente Dios le iba a decir que sí, que no se preocupara, que le daba la victoria, que fuera la guerra. Pero aquí no menciona nada de eso. Aquí menciona solamente la acción que él hizo. No sabemos si se llenó de temor. Bueno, para hacer eso tiene que estar bien temeroso. Se llenaría de temor. Y pensó en eso, en darle toda la riqueza, prácticamente todo el oro de la casa real, todo. Y de los oros que habían dedicado los reyes anteriores. Wow. Para que ya no lo atacaran.
Entonces ese es el detalle que nos vemos aquí, que Él, lo importante que es buscar siempre dirección de Dios. Y eso siempre lo hemos hablado. Y eso siempre lo hemos visto aquí con otros reyes. Toda decisión que tome siempre hay que buscar la dirección del Señor. Uno no puede tomar una decisión sin primero no consultar, sin primero no verificar qué es lo que dice el Padre, qué es lo que dice el Señor a través de su palabra, para yo poder actuar alineado a las Escrituras, para hacer yo las cosas como Dios mande y no como yo quiera. Porque siempre cuando uno hace las cosas como Dios mande, eso termina en bendición, porque la obediencia trae bendición. Y vemos que los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Fíjense que lo mataron. Y eso es bien curioso, porque ya conociendo al Padre, que nosotros hemos visto cómo Dios se maneja a medida que siempre estudiamos los capítulos. Fíjense que terminó, lo mataron, conspiraron contra él y lo mataron. Entonces esa muerte vino a raíz de una acción de él. Dice pues Josacar, hijo de Simeat, y Josebat, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Ustedes saben que siempre el rey queda un hijo y así van. Padre amado. Entonces vemos la importancia de buscar siempre la dirección de Dios, de preguntarle si debemos hacer o no debemos hacer algo. Cuando Dios es el capitán de nuestras vidas, todo se da correctamente alineado en bendición. Cuando Dios es el capitán y nosotros hacemos todo lo que el capitán mande, diga. Pero cuando hacemos las cosas a nuestro parecer hay problemas. ¿Por qué? Primero desobedecemos a Dios, ofendemos a Dios. Fíjense que él hizo eso. Aquí no se vio que consultó a Dios. No le preguntó al sacerdote, sino que mandó a recoger todo eso y se lo entregó allá a los enemigos, al enemigo. Todo lo que era dedicado a Jehová, lo entregó. O sea que hizo las cosas a su parecer, a su manera. ¿Por qué digo yo eso? Porque estoy viendo el resultado. Dice la Biblia, por su fruto los conoceréis. Entonces esa acción que él hizo, aquí estoy viendo el resultado. ¿Cuál es el resultado? Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Silo. O sea, lo mataron. Recuerda que la maldición no viene sin causa y siempre es la causa del pecado. Entonces siempre tenemos que buscar la dirección de Dios, siempre. Nunca tomemos decisión por como nosotros pensamos, porque nos parece que está bien, no. Siempre oremos, ayunemos, buscamos dirección de Dios. Ahí en su palabra todo, para que todo sea alineado a la voluntad del Padre y no tengamos problemas. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes bajo control todas las cosas siempre están en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.